Bueno, la primera vez que fui presidente del CONACHA, que fue por el 2015-2016, yo era muy joven. eh, y bueno, y un poco que se dio, o sea, yo generé como algunas, lo hago mía culpa, eh, a veces en un ímpetu, ¿no? Eh, También a acelerar como contradicciones generacionales que también tiene el movimiento indígena y no hay que tenemos los charrúas, ¿no? Eh, Digo, por ejemplo, un poco los más jóvenes como eh, con una visión mucho más crítica del Estado y la sociedad dominante, y los más mayores como esto de buscar en la nación, buscar que el indígena tenga un lugar en la nación, ¿no? Eh, una generación más joven es, bueno, hay que derribar la idea de la nación uruguaya, ¿no? Que sea plurinacional, que sea pluricultural o que no sea nada, pero la idea de la nación uruguaya es problemática. En cambio, los más mayores es, no, somos uruguayos, ¿no? La gente se autorreconoce como uruguaya, y es, bueno, el indígena tiene que ser parte de la nación uruguaya. Nosotros lo que queremos, luchamos es, y bueno, esas son contradicciones que hemos tenido. Yo ayudé como a que se diera en gran parte, también con la discusión del tema de los derechos territoriales. Eh, algunos algunas comunidades tenían discutido la cuestión de, bueno, tienen que, el convenio 169 también es para la recuperación territorial, la demarcación territorial, y otras comunidades que decían no, si nosotros hablamos de territorio, el Estado nunca nos va a reconocer, nunca nos van a escuchar, porque obviamente el territorio es lo más sofisticante para el sistema político. Creo que no solo para el sistema político uruguayo, sino, bueno, en Brasil también es medio así, gran parte de América Latina, el tema de los derechos territoriales es lo más urticante. Entonces, como que, bueno, en su momento fueron discusiones un poco dolorosas que se dieron, ¿no? Entre hermanos. Pero yo creo que igual ayudaron como a madurar, por lo menos dentro del mundo indígena. Es esto como, bueno, eh, ¿para qué queremos territorio? ¿Queremos territorio? Es esto, ¿cuál es nuestra relación con la nación uruguaya, con los discursos nacionales? ¿Cómo pensamos nuestra inserción con la nación? Ahora, no sé si tanto si el mundo Noa, el mundo Winca, el mundo blanco uruguayo tiene estas discusiones o ha madurado tanto. Creo que el problema es que el mundo uruguayo blanco no ha madurado tanto en esas discusiones. Y bueno, y después un poco también las últimas veces que fui presidente, más recientemente, bueno, fui presidente en el contexto de pandemia, COVID-19, es todo un capítulo. Yo mismo tuve COVID en el momento de mayor ola de COVID-19 en el Uruguay. Eh, y bueno, y todo un desafío de mantener una organización y un movimiento en un contexto sanitario muy hostil, que no es para mucho, como es esto, para hacer acciones a nivel callejero o a nivel del espacio público, ¿no? Hay que retractarse, retraerse porque por un tema sanitario, ¿no? Y al mismo tiempo en Uruguay coincide con la llegada del gobierno derechista de la calle Pou, que bueno, ahí también supone otras discusiones, como que porque no es el mismo tipo de gobernabilidad la derecha que el progresismo. Entonces, cosas que estamos acostumbrados al progresismo, con la derecha es distinto. Entonces, bueno, un poco
es esto, en ese contexto también un poco fui presidente y bueno, un poco algo bien importante que tratamos de hacer es continuar con una tradición que tiene con Hacha de denuncias en espacios internacionales de Naciones Unidas de Derechos Humanos, de la vulneración de los derechos indígenas, que se hagan informes. Nosotros hicimos el único informe sobre pueblos indígenas en contexto de pandemia en el Uruguay, donde ningún organismo del Estado preguntó sobre cómo los indígenas estábamos viviendo la pandemia, ninguna fundación, ninguna ONG, nadie preguntó cómo la vivíamos. Bueno, nos tocó a nosotros hacer el informe para las Naciones Unidas y bueno, y después, bueno, junto con varios hermanos y tratando de hacer una alianza bien amplia, lo del petitorio del sitio de memoria de Salsipuedes. Y bueno, un poco, ahora estamos, o sea, no estoy en la presidencia de Conacha, ni un rol como de liderazgo más visible. Igual siempre estoy como más en un ámbito más comunitario y académico, pero, por ejemplo, para mí siempre es como importante relacionarme con la dirección del CONACHA, ¿no? Con el consejo directivo, ¿no? Hay como, eh, digo, si bien uno capaz que ya no está como en una etapa más de eh, punta de lanza, siempre tener ese vínculo orgánico, ¿no? Eh, y bueno, por ejemplo, por eso también en las investigaciones que yo he hecho, siempre vincularme con gente de la organización, ¿no? Y siempre hacer devoluciones, ¿no? De la investigación de uno con la organización. También estuve un poco con la cuestión de un espacio de formación que tiene el CONACHA, que es la ICICHAI, como también haciendo como algunos talleres, o están pronosticados algunos talleres para este año.